Ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley Laken-Riley que permite la detención de migrantes indocumentados que cometan robos y otros delitos no violentos. Se trata de la primera legislación aprobada en su segundo mandato. La ley exige la detención y posible deportación de personas que están en Estados Unidos sin permiso de residencia y que sean acusadas de robo y crímenes violentos antes de que hayan sido condenadas. Durante el acto de promulgación de la ley, el mandatario estadounidense destacó el trabajo de varios integrantes de su equipo, especialmente de la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien calificó como una persona dura. Tienes un trabajo muy importante por hacer. Puede que los engañe su manera de ser, pero no puede soportar lo que está pasando, expresó Trump a Noem, quien se encontraba presente en el evento. Al dar la bienvenida a los legisladores y a la familia de Riley en la sala este de la Casa Blanca, Trump dijo que es muy triste que tengamos que hacerlo, pero agregó que su nombre vivirá para siempre en las leyes de nuestro país. La legislación exige la detención de personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente y que están acusadas de robo, crímenes menores y delitos violentos. El proyecto de ley obtuvo apoyo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Bueno, una legislación más que puede comprometer la situación migratoria de las personas sin papeles en los Estados Unidos. Y le agradezco al especialista en derechos humanos, consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración, Javier Contreras, que esté con nosotros esta mañana. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Saludos a toda tu audiencia y bueno, ahora que ha habido tanto que hablar sobre con los cambios de la política migratoria, que nos enfrentamos ya a un siguiente nivel, ¿no? Que es ahora sí ya una modificación a la legislación de los Estados Unidos bajo esta nueva dinámica. Sí, escucho a la presidenta, escucho a algunos cónsules que he entrevistado, cónsules de México en Estados Unidos, y también alcaldes fronterizos, decir que cuando menos en la primera semana de la presidencia de Donald Trump no se ha notado un incremento en el flujo de personas deportadas, que el número de personas es más o menos similar a lo que ya traía Joe Biden. Los escucho y los veo ciertamente escépticos de que vaya a ocurrir una deportación masiva. ¿Están siendo escépticos por mera estrategia mediática o realmente creen que no va a pasar nada? No, es imposible que no haya un efecto sumamente negativo a partir de todo lo que está cambiando en los Estados Unidos. Creo que la postura que toman es porque operativamente y presupuestariamente es muy difícil que suceda la tragedia de las dimensiones en las que Trump lo cacarea. Eso es lo que sí es cierto, ¿no? Sería muy difícil administrativa, operativamente, logísticamente, generar esta magnitud de deportación masiva o de traslado, ayer con lo que dijo, ¿no?, de Guantánamo, ¿no? De poder generar una especie de centro de detención externo / campo de concentración. O sea, operativamente sería muy costoso para los Estados Unidos. Eso creo que es desde donde se anclan estos funcionarios públicos, ¿no?, para poder tratar de darnos tranquilidad. Eso no significa que el panorama es más sombrío que nunca, porque en realidad lo que ha pasado ahora es que independientemente en las cantidades, que yo sí creo que va a haber un aumento considerable a lo largo del año, pero independientemente de las cantidades de personas deportadas, lo que ahora ya cambió definitivamente son las reglas con las que se deporta. Y eso sí debe de preocuparnos, porque antes de todos estos cambios había ciertos perfiles de personas migrantes que eran más vulnerables, pero también otras que estaban más seguras en los Estados Unidos. Y ahora lo que han hecho es desdibujar estas líneas, y justo eso tiene como objetivo generar un miedo generalizado en toda la población migrante, sobre todo la población latina, o sea, de ciertos países en específico, ¿no?, de vivir con un miedo latente de que ellos también ahora son candidatos de una acción de esta naturaleza. Sí, ¿qué reglas han cambiado entre Biden y Trump? Mira, hablemos específicamente de esta reforma que acaba de
de aprobar el presidente Trump, que sí. pasó por las cámaras, ¿no?, del Poder Legislativo de los Estados Unidos. Hay un principio, yo lo he platicado incluso contigo, ¿no?, en ocasiones anteriores, que tenemos como ciudadanía, como comunidad, que reflexionar cuando hablamos de migración en uno de los principios básicos del derecho y del Estado, que se están vulnerando con estos gobiernos populistas de derecha, que son el principio del debido proceso, claro. el principio, la idea misma de la justicia, ¿no? Y lo que está cambiando con esta norma es que justo se presenta una legislación que tiene como aparente objetivo recuperar una seguridad, ¿no?, que de la que el ciudadano americano se siente amenazado, pero mezclándolo todo, ¿no? Porque la norma no solamente te dice o sea, la norma aparentemente más bien está orientada a que criminales, o sea, que personas que están acusadas y o sentenciadas de algún delito, como los que tú ya mencionaste, ¿no?, como el delito de robo, por ejemplo, pues puedan entonces ser objeto de detención y de deportación. Pero en realidad la legislación tiene un lenguaje mucho más perverso, porque justo la idea de que esté en proceso, o sea, no necesariamente sentenciada, pero además la legislación te dice, o simplemente reconozca que cometió un delito. ¿Reconozca ante quién? ¿No? Si lo reconoce ante un juez, y un juez además haciendo una valoración de pruebas emite una sentencia, pues entonces ahí hay ya una dictaminación de que pues esa persona evidentemente cometió un delito. Pero este tipo de statements que hace o que se maneja, ¿no?, maliciosamente, en el que abres la puerta a autoridades migratorias, no judiciales, para poder decir, sí, yo tengo un testimonio de una persona, no te voy a decir en qué condiciones la atrapé, no te voy a decir en qué contexto la detuve, pero esta persona, ¿no?, ha declarado que cometió una cierta infracción. Pues entonces esto me da el permiso, esto me da la posibilidad de poder hacer la detención y de poder hacer la deportación. Y aún más, la legislación también incluye una dimensión de responsabilidades administrativas a funcionarios públicos que hayan protegido indebidamente a personas migrantes en la emisión de visas, en el otorgamiento de garantías, en el proceso de asilo, porque este es el corazón del caso que le da nombre a la reforma, ¿no? La narrativa que se manejó en la campaña de Donald Trump, de que, bueno, el asesinato de esta chica, ¿no? Sí. Si la autoridad migratoria no le hubiera dado acceso, ¿no?, a esta persona que fue la que se alega que cometió el crimen y que estaba en el territorio de los Estados Unidos por una protección legal de su proceso humanitario, ¿no?, migratorio, pues entonces nos hubiéramos evitado este asunto. Entonces, lo que se quiere hacer justo también es infringir un temor, ¿no?, de meritar también el sistema de protección migratoria de los Estados Unidos, con la posibilidad de que, aun si ya había una determinación administrativa, una resolución que te daba cierta certeza, eso también se pueda revertir, ¿no? Ahora, en la práctica esto cómo se va a ver, no sé, no tengo idea cómo lo van a llevar a una ejecución, pero la reforma te abre hasta esos rincones las posibilidades de contrarrestar, ¿no? O sea, aún acciones del propio gobierno. Es decir, ante la sospecha de que alguien cometió un delito, ya con solo ese motivo se le puede deportar. Exactamente, se puede detener y se le puede deportar, y además, y pues por eso le digo, lo menciono, esto es delicado, dice aún justo, ¿no?, si se detecta, ¿no?, que o sea, una persona que no debía haber sido merecedora aún de una visa, fíjate, o sea, una persona con una visa ya emitida, una persona con una residencia ya obtenida, ¿no?, pues si se detecta, ¿no?, que no había una razón o que había fundamentos para poder negarlo y que no habían sido considerados en su momento, a mí menciona que puede haber ahí un grado de acción, ¿no?, contra las autoridades o en detrimento de la persona. Entonces, otra vez te digo, se dibujan las líneas, ¿no? Yo no sé esto qué tanto se va a aplicar, pero podría entonces cambiar las reglas del juego, porque ahora no basta que seas residente de los Estados Unidos, ahora no basta que estés con una visa de empleo debidamente otorgada, debidamente tramitada, y esto pues obviamente nos lleva a pensar
perfilamiento racial, discriminación, xenofobia, ¿no? Es un caldo de cultivo que de manera muy rápida se han metido los ingredientes a la olla y con el fuego en lo más alto para que salga un fenómeno de polarización terrible que estamos viviendo. Sí, además de esta ley, de esta legislación que ayer fue firmada por el presidente Trump y aprobada por las dos representaciones mayoritarias en Estados Unidos, legislativamente hablando, hay algunas órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump, por ejemplo, el no reconocer la ciudadanía estadounidense de bebés nacidos de personas migrantes en los Estados Unidos, una situación que pudiera poner en aprietos a muchas familias. También está la situación de que ya no se valdrá que una persona migrante se refugie en una iglesia, en un templo o en alguna oficina de alguna organización civil, que las autoridades migratorias tendrán el derecho, o digamos que la potestad de entrar por ellos a las iglesias, de arrestarlos dentro de estos templos, porque hemos visto muchas historias de cómo se han refugiado ahí. También se habla de redadas. ¿Qué tan cierto es que están ocurriendo estas cosas, Javier? Bueno, todo está sucediendo muy rápidamente, sí, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente estas órdenes ejecutivas sí fueron emitidas, son publicadas, ese es el contenido, así como tú lo relatas, ¿no? de estos actos de la administración pública. También muy rápidamente fueron impugnados, especialmente que se menciona sobre el transformar su principio de otorgamiento de la nacionalidad, ¿no? Este cambio de paradigma que tendrían. Esto fue impugnado, de hecho ya ha habido autoridades judiciales que han emitido, ¿no? Pues una especie como de medidas preventivas, ¿no? De decir, a ver, esto no lo podemos ejecutar, o sea, se está analizando, seguramente esto va a trascender, esto va a llegar hasta la Corte Suprema, ¿no? Estamos también, y eso es muy importante, ¿no? Ante un lanzamiento de una cantidad muy grande de iniciativas que afectan los derechos de las comunidades inmigrantes, pero el sistema legal estadounidense también tiene una fase con el Poder Judicial de revisión, ¿no? Y de validación. Está el análisis constitucional que será cada una de ellas, y bueno, también tenemos que terminar de ver cómo termina de balancearse, de acotarse, de implementarse cada una de estas medidas, ¿no? Pero respecto al tema de la nacionalidad, vería difícil que quede exactamente como se promovió en la orden ejecutiva. Creo que este es un primer intento. Por ejemplo, de todo lo que hemos platicado, sí, creo que esta sí va a ser, aunque en mi opinión sería algo que no lo vamos a ver prosperar, aunque ya es una orden ejecutiva, pero va a lanzar un mensaje súper importante, ¿no? Y probablemente habrá un trabajo de respaldo para blindar este tipo de políticas y hacer un segundo intento que logre el objetivo, ¿no? Sí. Pero bueno, respecto a las otras órdenes, ¿no? Los cambios de los criterios que tienen las autoridades de ICE sobre los límites que puedan llegar o no a tener, yo aquí lo que veo es justo las comunidades, las escuelas, las iglesias, generando ya una resistencia social, resistencia ciudadana, y esto lamentablemente pues, lo veo sucediendo porque las instituciones ya no nos están dando las herramientas para la defensa, ¿no? Para una adecuada defensa desde el escenario de lo público. Entonces, lamentablemente, yo creo que sí se viene un escenario muy complicado y esto va a generar efectos, aún, por ejemplo, ¿no? Si esto se contrarresta, lo que ahorita está pasando en muchas comunidades de los Estados Unidos es que personas que incluso tienen papeles tienen miedo de ir a su trabajo, tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela, tienen miedo de hacer sus actividades más cotidianas, como no sé, ir al gimnasio, ir al súper, y esto tiene un efecto de desgaste que va a provocar, porque eso creo que no lo están queriendo mencionar nuestras autoridades, pero independientemente de si Trump logra deportar, o sea, administrativamente a muchas más personas o no,
este desgaste social que van a vivir nuestros paisanos mexicanos, también va a generar una oleada de personas que regresen voluntariamente, ¿no? O sea, no deportadas, pero cansadas o quebradas, ¿no? De tener que estar soportando un escenario tan adverso. Eso también va a suceder, ¿no? No hay que dejarlo de lado. De hecho, hay que también tomar muchas precauciones, porque estas personas no las van a contabilizar probablemente el gobierno, porque no van a venir entregadas por la autoridad migratoria de Estados Unidos hacia la autoridad migratoria mexicana. Ellos van a simplemente cruzar, ¿no? Pero también tenemos que tener una estrategia que les abarque a ellos, ¿no? A quienes vienen, no deportados, pero sí forzados a migrar de regreso. Sí, Javier Contreras, especialista en derechos humanos, consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en los Estados Unidos. Estaremos conversando de manera frecuente. Gracias, Javier. Un gusto como siempre platicar contigo, Juan Carlos. Hasta pronto.